Y ahora sí, bueno, para los que me conocen, me llamo Samuel, y para los que no me conocen también me llamo Samuel, obviamente, ¿no? El pastor no está, la pastora tampoco, están en la convención allí en la provincia del Chaco. Una tremenda convención, Dios les está hablando mucho, así que esperamos que cuando vengan la semana que viene nos revienten a palabra, ¿no? Y nos dieron la responsabilidad a algunos de sus líderes de predicar y compartir con ustedes. Y es una gran responsabilidad. ¿Está bien? ¿Damos comienzo? ¿Vamos a predicar? ¿Vamos a compartir una palabra? Bueno, miren, hablando del pastor. Ya entramos a sacarle el cuero al pastor. No, mentira, no le vamos a sacar el cuero. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? A ver. Bueno, a los que no les gusta, convendría que les empiece a gustar. ¿Está bien? No les gusta leer la Biblia y recapitularía mi vida como cristiano. Pero bueno, a mí me gusta leer la Biblia. Vieron que hace cosa de un mes más o menos, 3 semanas, cuando tuvimos el Congreso de Familia, subimos un video a las redes sociales del pastor Daniel Cataño. ¿Cuántos vieron un videíto de 1 minuto y 35 segundos? Bueno, los que no lo vieron tienen un problema con sus líderes de red. Y los que están con la red nuestra van a tener un problemita. Pero bueno, hay un video que subimos de 1 minuto y medio donde el pastor Daniel Cataño dice lo siguiente. Me está espoleando. Lean la palabra de Dios con pasión, dice así. Amen la palabra, lean la palabra. Y a mí me impactó eso, pero me reimpactó, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que puede hablarnos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hay que amar leer la Biblia. El que no ama leer la Biblia, le digo, recapitule su vida de cristiano. Así nomás. Porque la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. En la Biblia nosotros fundamos nuestra fe, en la palabra de Dios. ¿Sabían que estamos en el mes de la Biblia? Si no lo saben, se acaban de enterar. Así que honren la palabra de Dios y por lo menos lean un capítulo por día. Bueno, entre paréntesis vamos a saludar a las secretarias de nuestra iglesia. ¿Está bien? A la señora Silvia Cristiano le vamos a mandar un saludito allá en internet, a Daniel Arraigada y al señor Daniel Mancilla, que son los secretarios que tenemos en la iglesia. Le damos un fuerte aplauso a ellos. Bien, porque sin ellos la tarea administrativa de la iglesia es difícil de llevar adelante. ¿Está bien? Y ellos están para ayudarnos y para ayudar a los pastores también. Bueno, volviendo sobre esto de la Biblia, ¿no? Me impactó mucho el hecho de leer la Biblia con pasión, que la Biblia te hable. El salmista en un momento determinado dice, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra, y lo dice entre signos de exclamación, o sea, diciendo, me encanta tu palabra, Señor, me encanta leer la Biblia. Y lo dice, pero con mucha fuerza. Entonces, es lindo que leamos la palabra de Dios. Entonces, volviendo sobre esta situación de la palabra, si hay alguien con quien me gusta hablar de la palabra de Dios, es con el pastor Pauli. Pues el pastor Pauli sabe mucho de la Biblia, pero mucho. Y encima, cada vez que el pastor sale de viaje, yo no sé si es Dios, si es el pastor, si es la pastora o algo, pero ponen la vara acá arriba de la predicación. No sé si les pasa a ustedes. Al que le toca predicar después de que el pastor predica y que él sale de viaje, ponen acá. El fin de semana pasado estuvieron todos. ¿Cuál fue la frase clave de la predicación del fin de semana pasado? La gracia barata. La gracia barata justifica al pecado y no al pecador. Esa frase voló muchísimo en la cabeza. Bueno, entonces nos dejó la vara acá. Bueno, con el pastor me gusta mucho hablar de él, porque sabe mucho, te va explicando cosas que vos decías, y eso dice la Biblia, y uno lo iba buscando, y sí, lo dice realmente. Otra de las personas con las que me gusta hablar de la Biblia, porque también es rebuscada en su interpretación y nos va enriqueciendo, es con Santiago, el hijo del pastor. Santiago, capo de la Biblia, le gusta historia y todo, entonces encuentra muchísimas verdades. Otro con los que me gusta hablar de la Biblia es con Daniel Torres, un amigo. Y él
también habla de la palabra de Dios y busca, y él es más rebuscado todavía. Y digo, la pucha, que todo eso dice la Biblia, entonces es otro que enriquece el conocimiento de la palabra. Otra de las personas con las que me gusta hablar de la Biblia es Jonathan, el chico que toca el bajo, Johnny. Él, aunque lo ven calladito, así, todo, pobre de mí, el vago tiene una comprensión de la Biblia. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, le digo, Johnny, ¿vos recordás esto? Ah, sí, tal. Le digo, ¿lo conocés? O sea, porque encima, ahora cuando yo les diga de quién vamos a hablar, te voy a decir, ¿está en la Biblia ese tipo? O sea, bueno, sí está en la Biblia. Bueno, Johnny. Y otra persona con la que descubrí que es muy bueno hablar de la palabra de Dios es con mi amigo Ezequiel Ciuró, que él está en Buenos Aires, tiene 18 años, pero es un capo para interpretar la Biblia. Y a mí me gusta hablar de la Biblia. Yo no hablo solamente de política, a mí me gusta hablar de la Biblia también. No soy solamente alguien que pelea en las redes sociales, no, a mí me gusta hablar de la Biblia. Y hablar de la Biblia es bueno, porque la Biblia es la que nos inspira. La Biblia es, como les dije antes, la que nos guía, la que nos va formando. ¿Está bien? Y con Ezequiel, la última vez que estuvimos acá juntos, antes de que volviera a Buenos Aires de sus vacaciones, empezamos a charlar y él me dice, Samuel, ¿te acuerdas de este juez, Ahod, que está en la Biblia? ¿De quién, le digo? Ahod. ¿Qué juez? Le digo. Me dice, sí, Jueces 3, me dice, y empezó a hablar, ¿no? Y le digo, qué loco, no me acordaba ese tipo. Sí, pero mirá lo bizarro del texto. Y empezamos a hablar, y era muy bizarro el pasaje, ¿no? Que ahora lo vamos a leer. El tema es que empezamos a charlar, y en esa charla salió algo muy interesante. Y le digo, acá hay algo escondido que tenemos que descubrirlo. Acá hay algo que a nosotros nos tiene que hablar. Acá hay algo que Dios nos va a decir y que va a ser para nuestra vida. Entonces, esta predicación, si bien la escribí acá en mi iPad, la armamos con Ezequiel Ciuró. ¿Está bien? Así que lo que Dios les hable, denle el crédito a Ezequiel, denme el crédito, pero por sobre todo el crédito al Señor. ¿Está bien? Porque Dios nos va a hablar. ¿Amén? Qué introducción que hicimos, ¿no? Bueno, vamos. Jueces 3, del 12 al 30, dice así. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era... Oh, pero con esa gana, hermano. Acabo de decirle, Señor, cuánto amo tu ley. ¿El cual era? Pero métale gana, por favor. ¿El cual era? Ahí está, zurdo. Bien, ese pibe hace buena. El cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de los vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy, por no decir gordo. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Y se le acercó, Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces él se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a saldo en Seirat.
Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, e iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Bien, vamos a ver qué quiere decir Dios en este capítulo. Va a estar complejo, ¿eh? Va a estar complejo. Lo único que les voy a decir lo siguiente es que Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque para ustedes, o ustedes piensan que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dice Juan 5:39. Bueno, en este pasaje que acabamos de leer, hay testimonio de Dios. En esto hay testimonio acerca de que Jesús es el Señor de señores. En esta palabra que acabamos de leer. Y después, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que lo que acabamos de leer en el libro de Jueces, también hay palabra de Dios para hacernos perfectos. ¿Está bien? Entonces no desechemos nada de lo que la palabra de Dios dice. Volviendo sobre el libro de Jueces, como les dije, este es uno de los capítulos más bizarros que hay. Este capítulo, la verdad que es algo loco, cochino. Dice la palabra de Dios lo siguiente: que cuando el pueblo de Israel estaba sometido por Moab, porque entre paréntesis, ¿saben por qué estaba sometido? Porque el pueblo de Israel se olvidó de hacer la voluntad de Dios, se olvidó de Dios, porque cuando murió Josué, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y si ustedes leen el libro de Jueces, Jueces 1 y 2, dice que Dios permitió que hubiera 5 reyes que sobrevivieran a la conquista del pueblo de Israel para probar al pueblo de Israel. Es decir, que Dios permitió que los enemigos de Israel vivieran para probar la fidelidad de los hijos de Israel. Una cosa muy loca, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos una cuestión. Josué había recibido la orden de Dios de que tenía que exterminar a todo el pueblo que estaba en la tierra prometida para que ellos la conquistaran, ¿no? Porque ellos eran el pueblo elegido por Dios. Bueno, ellos no exterminaron a todos. Entonces Dios dijo: vamos a dejar a 5 reyes que cada tanto vengan contra Israel para ver la fidelidad de ellos. Porque en realidad el problema del pueblo de Israel no eran los reyes enemigos, sino que era que ellos se iban tras los dioses de los pueblos enemigos. Entonces el corazón de Israel no estaba con Dios, iba tras dioses ajenos. Entonces Dios permitía que otros reyes sometieran al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos entendieran: ahora estás sometido, ahora le pagás impuesto a otro rey, ahora vos estás dándole tributo a alguien que no soy yo, te jorobás. Entonces, en esa humillación que Dios permitía al pueblo de Israel, alguno con cierto grado de lucidez decía: no, Señor, no permitas que esto pase. Entonces, cuando Dios empezaba a ver el clamor de los hijos de Israel, levantaba un líder, levantaba un juez, alguien que liderara una batalla contra el pueblo enemigo. En este caso, ¿cómo se llamaba ese juez? Ahod. Bien. Ese es el contexto de la historia. Ese es el contexto por el cual el pueblo de Israel está sometido. No es porque Dios dijo: quiero que lo sometan. No, sino que el pueblo de Israel iba tras dioses ajenos. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Se dieron cuenta de algunas particularidades de este pasaje? ¿Vieron cuando yo les dije que digan que Ahod era qué? Zurdo. ¿Por qué es tan importante esa referencia acerca de Ahod? En la antigüedad se entendía que los hombres de guerra tenían que ser diestros, porque era la mano más hábil. O sea, hicieron una encuesta y de 100 personas, 95 eran diestros. Entonces, los 95 vamos para hacer de la guerra. Los que eran zurdos se lo consideraba una persona no hábil, una persona como que no iba a servir para nada. Pero la Biblia dice que Ahod era zurdo.
todas estas cuestiones, cuando uno empieza a investigar, dice que Dios lo eligió precisamente porque todos los hombres que lo acompañaban a Og eran diestros. Y cuando ellos vinieron a entregarle el tributo al rey, obviamente pasan por un protocolo de seguridad. Hablando de protocolo de seguridad con esto de la vicepresidente, sé que ahí no había mucho protocolo. Bueno, en la antigüedad había mejor protocolo que con la vicepresidente. Paréntesis, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Y soy como el pastor, en algún momento teníamos que meter algo. Bueno, ¿qué pasa en esta cuestión? Cuando pasan todos los hombres a entregarle el tributo al rey, porque ellos tenían que venir a pagarle el tributo al rey, dice que la seguridad tenía que respetar algunas cuestiones. O sea, esa era la regla que había. Vos te vas a presentar al rey, no va a venir como si nada. O sea, te van a agarrar los guardaespaldas y te van a cachar. A ver, que vos no traigas, bueno, en aquel momento no había balas, pero no traigas una espada. Como todos eran diestros, ¿la espada dónde estaba? No, error. La espada estaba a la izquierda. Vos imaginate que tuviera una espada de 40 centímetros, de 1 metro, no la podés sacar de acá, o sea, así. ¿Entendés? Va a desenfundarla de acá. No. Entonces, ¿dónde la tenías? Acá. Entonces, ¿dónde cachaban los de seguridad a los que iban a pagar el tributo? De este lado. Porque la lógica era ¿cuál? La espada viene acá, porque acá no va a salir nunca. Y Ahod era zurdo. Entonces, Ahod, la misma lógica. ¿Dónde va a tener su espada? ¿Acá? No, acá. ¿Por qué? Porque de acá puede sacar rápido. Si no acá, tiene que hacer tu movimiento medio raro, ¿o no? Es lógica. Bueno, Dios es un gran estratega. ¿Amén? Bueno, sobre esta cuestión, o sea, por eso Dios dice, Dios se valió de decir que Ahod era zurdo. Porque sí o sí necesitaba una persona con una estrategia para llegar a ese rey. Bueno, dicen que el rey era gordo, pero gordo posta. O sea, de hecho, hasta yo me lo imagino como esos gordos cuasi deformes, ¿no? Esas personas que no pueden moverse. De hecho, en algunas versiones de la Biblia dicen que se paró como pudo. Hay un programa en Discovery Channel que se llama Kilos Mortales. Ah, lo ven, claro. No leen la Biblia, pero ven Kilos Mortales. Tomalos a todos, Belén, ahí. ¿Cuántos ven Kilos Mortales? Todos levantan la mano. Pero leer la Biblia, 3. Bueno. Un gordo así me imagino yo, ¿no? Y ese era el rey Eglón. Dicen que era muy gordo. Bueno, cuando Ahod entrega el tributo y se vuelve, o sea, se va de entregar el tributo y dice que vuelve, y cuando lo mata, saca el puñal y le dice, rey, tengo una palabra de Dios para vos. Y el rey agarra y le dice, ¿posta? Trató de pararse así, venía con sus 300 kilos, decime, y el otro hace así, ¡tra! Y le clava. El problema es que dice que le clava y que la gordura le cubrió la empuñadura. No es que entró la empuñadura y todo, no, dice que la hoja entró por acá y la gordura de la panza le cubrió así. Entonces Ahod no pudo sacar la empuñadura, lo dejó clavado así. La parte cochina es que dice, y salió el estiércol. El rey se hizo caca encima. Se hizo caca encima. Y encima, ahora, vean estas perlas que hay en la Biblia del Señor, ¿no? Claro, ahora ustedes se ríen, pero eso lo dice la palabra del Señor. Ahora, esto es una película, es como 300, ¿no? Bueno. Ahora, pasa eso, y cuando Ahod escapa, una de las versiones de la Biblia dice que ahí salió por la ventana, pero una de las versiones de la Biblia dice que Ahod escapa por las cloacas, por las letrinas. Escapa, se lava y va a buscar al otro ejército para terminar de hacer la masacre esa. Bueno, el tema es que los guardias de seguridad, cuando van a entrar al rey, quieren abrir la puerta y estaba cerrada. Claro, los guardias sintieron un olor. Ah, no, el rey está cubriendo sus pies. Para los que no saben, cubrir los pies en la Biblia es ir al baño. Ah, hay que leer la palabra de Dios, ¿eh? Bueno, cuando Saúl entra a la cueva para cubrirse los pies y que David toma un borde de su manto, Saúl había ido al baño. Bueno, eso es cubrir los pies en la Biblia. Perlitas que le voy tirando así, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa en la Biblia.
¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Y si no, estudien la Biblia, va a ver que es posta eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El rey, muerto, entra a la seguridad, dice, no, está en el baño. Se siente el olor. Mamita querida, no había poeta en aquel momento. El isoform no existía. Pero como ven que el rey tardaba mucho, alguno dijo, bueno, está descompuesto. Sí, pero ya está media hora. O sea, no se va a poder ni parar. Calculo, yo no quiero entrar en esos detalles, pero fuerzan la puerta y el rey estaba con el puñal clavado así. Y bueno, hay una película que se llama Red, Retirado extremadamente peligroso, con Bruce Willis. Y bueno, usted... Dios. Claro. Bueno, y resulta que hay un sicario que va a matar a un japonés y que lo mata con un papelito, hace un abanico así, toc, y le clava acá, sale con un movimiento hiper rápido. ¿Alguno vio esa película? Amén. Bueno, y ese tipo queda así, arrodillado y doblado. Murió. Bueno, así yo me imagino que estaba este Eglón. Esa es la historia de Ahod. Ahora, están llegando mensajes. Bueno, después vamos a ver lo que dice el pastor. Claro, no es el momento de desconcentrarnos. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Bien. Quiero que nos detengamos ahora en una cuestión, porque más allá de la risa, todo tiene un mensaje espiritual. Resulta que Ahod dice que se fue de la presencia de Eglón, habiendo pagado el tributo, y se fue con su gente. ¿Y de dónde dice la Biblia que volvió Ahod? La Biblia dice que Ahod volvió a hablar con el rey cuando fue a Gilgal. Y quiero que nos detengamos en ese lugar. ¿Cuántos saben qué es Gilgal en la Biblia? Bien, vamos a explicarlo. Avísenle a los del culto de las 20 que nos vamos 8:30. Bueno, Gilgal es el lugar donde Josué dejó al pueblo después de haber cruzado el río Jordán, que el río Jordán se abrió en dos y pasó todo el pueblo en seco, que los sacerdotes llevaban el arca del Señor, se pararon en el medio del río, pasó todo el pueblo y Josué hizo tomar 12 piedras para poner en Gilgal y hacer un altar. Bueno, Gilgal es el lugar posterior al río Jordán y es donde se queda el pueblo de Israel. ¿Está bien? Eso era Gilgal. Gilgal significa rodar, dar vueltas o girarse así, ¿no? Como una rueda. Vamos a hacer rodar una rueda. Bueno, eso es Gilgal. En Gilgal, Josué recibe la orden de circuncidar a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué tenía que circuncidar a todo el pueblo de Israel? Porque a Gilgal, después de haber salido del desierto y estar vagando durante 40 años, murió toda una generación en el desierto que no quiso tomar la tierra prometida. Entonces Dios dijo lo siguiente: todos estos que no quieren tomar la tierra prometida van a morir en el desierto. Cuando muera el último viejo de esta generación, toda la nueva generación va a pasar. ¿Pero qué pasaba? Cuando pasaban a la tierra prometida eran judíos, pero que no tenían pertenencia. Entonces, ¿qué pasó? Gilgal fue el lugar donde Josué circuncidó a los judíos, a los varones, para darles pertenencia, para darle identidad de nación. ¿Saben lo que es la circuncisión? Bueno, tenemos una fotito. No, mentira. Bueno, entre paréntesis, cuando yo digo, ¿qué significa Gilgal? Y empiezo a buscar el significado. Gilgal significa rodar. Claro, yo me imagino, después de circuncidar a uno, el tipo entró de vuelta a la tierra, el dolor. Me acuerdo que hace como 22 años atrás vino un pastor a predicar que se llamaba Ángel Gabriel Caputo, y en la predicación, lo único que me acuerdo es la predicación. Ustedes quizás se van a acordar de esto, después no se van a acordar más nada, véanla en YouTube y demás, pero este pastor Caputo dijo, cuando predicó de esto, dijo esta frase, cuero duro, y no me acuerdo más nada de la predicación. Lo único que me acuerdo de la frase cuero duro. Después le tengo que preguntar al pastor a qué se refería eso, pero bueno. Josué circuncidó al pueblo de Israel, les dio pertenencia. En Gilgal, el pueblo de Israel, una vez que cruzó todo,
fue donde comieron la Pascua por primera vez después de 40 años de haber dado vuelta en el desierto, porque la última Pascua que el pueblo de Israel había comido, ¿saben dónde fue? En Egipto, el día anterior a salir. ¿Saben lo que significa Pascua? ¿Qué significa? Salida, liberación, libertad. Bueno, ahí es donde el pueblo de Israel come por primera vez la Pascua después de 40 años. Imagínense que hay una generación que no sabía lo que era la Pascua. Y nosotros todos los años celebramos una Pascua y la pasamos como una fiesta más para irnos de viaje, tomarnos vacaciones. Pero ellos celebraron la Pascua en ese lugar porque entendieron que Dios les había dado libertad. Después de 40 años volvieron a comer una Pascua. En ese lugar también el pueblo de Israel comió por primera vez el fruto de la tierra después de 40 años. Les cuento un paréntesis. Cuando estaban en el desierto, el pueblo testarudo de Israel, esos que difamaban a Dios, que lo insultaban a Dios, que renegaban de Dios porque los había sacado de Egipto, porque encima que Dios los sacó de Egipto, ellos decían, en Egipto estábamos mejor porque comíamos cebolla, me acuerdo de las papas que había en Egipto, me acuerdo de los pepinos que habíamos en Egipto, todos hijos protestones, así, los pepinos que había en Egipto, acá como maná. Así eran los hijos de Israel, pueblo protestón, gente que no tenía ni idea de respetar al Dios que los había sacado. Pero ese era el pueblo de Israel. Entonces, por eso se murió toda una generación en el desierto. ¿Por qué? Porque se encargaron de pisotear el nombre de Dios. Porque cuando Dios los había libertado, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Toma, me hago un becerro nuevo, me hago una víbora, me hago una serpiente. Este Dios no me sirve para nada, me estoy muriendo de hambre acá en el desierto. Bueno, toda esa generación murió. Pasa Josué y Caleb y todos los nuevos hijos de Israel, pasan y no entendían lo que era comer papa, lo que era comer cebolla, ellos no conocían eso. Esa gente conocía el maná nomás. ¿Se dan cuenta? O sea, es como al nene, el bebé del día 1 al... ¿Grito mucho? Perdón. ¿O está bien? A mí me gusta darle compasión. Bueno. Los bebés del día 1 al mes, al día 31 del mes 5, ¿qué toman? ¿Qué queremos darle el día 1 del mes 6? No, carne no, le queremos dar papilla. Probá, papito, un poquito de puré de manzana. A ver el zapallito y le hacemos el avioncito. Cómelo, y te la escupe y después le empieza a dar el gusto. Aborrezco a esos nenes que les gusta el brócoli. No entiendo cómo puede haber pibes que les guste brócoli. Nada que ver. Bueno. Pero bueno, vamos con esta cuestión, porque es serio. Ahora, posta que es serio. Entonces, toda esta generación no tenía ni idea de lo que era un pepino, una cebolla, la carne, no tenía idea de lo que era comer una papa, lo que era comer un repollo, una lechuga, un tomate, no tenía idea de nada. Porque ellos comían, ¿qué cosa? Maná, porque encima Dios, tan bueno que era el Señor, en el desierto les hacía llover comida. Pero toda una generación se murió en el desierto por comer maná. ¿Y después qué comieron? Codornices. Porque encima, protestones por dos los tipos, agarraban y decían lo siguiente. ¿Qué decían? Todo solamente este maná venimos a comer acá. Gratis, infeliz. O sea, no estás laburando, no haces nada, no laburás la tierra, te doy la comida y encima protestás porque no tenés carne. ¿O no? ¿Qué hace Dios? Le hace llover codornices. Faltaba que se las ponga el espiedo a las codornices. Vení que ya está adobadita y con sal. Así era el pueblo de Israel. Por eso se murió, por protestón. Arre caliente. Bueno. Quiero ver esos 10 espías que dijeron que no iban a tomar la tierra prometida. A ver. ¿No? No, 10, porque Caleb y Josué pasaron. Bueno, ¿seguimos? No voy a ver el teléfono, me estoy mentalizando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En Gilgal comieron por primera vez el fruto de la tierra. ¿Y qué pasó? El maná se acabó, porque ahora comenzaron a comer del fruto de la tierra. Entre paréntesis, cuando era el tiempo de reconocer la tierra prometida, dice la palabra de Dios que cuando vinieron los espías, dicen, Moisés,
No sabés las zanahorias que hay allá. Y trajeron muestra. Unas zanahorias así de grandes, los zapallos entre 5 tipos. O sea, las lechugas, las ensaladas que no podemos hacer Moisés allá. ¿Y qué decía el pueblo? No, tremendo, sí, posta, es donde fluye leche y miel. Es la posta de la tierra. Acá nos llenamos de guita, decían todos. Pero ¿sabes qué? Hay gigantes. Hay gigantes, no vamos a poder con ellos, nos van a pisotear, nos van a hacer bolsa. No, olvídate, quedémonos acá, muramos en el desierto. Encima algunos empezaron a decir, ¿para qué nos trajo Dios a conquistar la tierra prometida si ahora nos vamos a morir en el desierto? Porque ni a palo vamos a ir a ganarle a estos gigantes que nos van a pisotear. Entonces Josué y Caleb dijeron, porque había un espíritu diferente en ellos, dijeron, no, vamos a ir, vamos a conquistar la tierra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y empezaron a tirar todas las palabras así que había y conquistaron la tierra prometida. Pero todo el resto murió. ¿Está bien? Pero vamos a hablar de Gilgal. En Gilgal, como dijo Macri, pasaron cosas. Y pasaron cosas. Y hubo cosas importantes que pasaron. Pero yo quiero que te detengas en lo que significa Gilgal. Gilgal no es solo, te estás riendo mucho, ¿no? Gilgal no es solo rodar. Gilgal no es solo el significado etimológico de la palabra. Gilgal no es solamente el significado literal de la palabra. Gilgal tiene un significado espiritual. Gilgal tiene algo que te tiene que impactar acá en el espíritu. Y en Gilgal, que fue la ciudad que Dios hizo el centro de operaciones militares para el pueblo de Israel, Gilgal fue el centro de adoración, Gilgal fue el centro de los comandos de las legiones de Israel para todo lo que tenía que ver con la conquista de la tierra prometida. Todo lo que pasaba alrededor de Gilgal tenía impacto para el reino de ellos. En Gilgal se ungían los reyes. En Gilgal se daba adoración. En Gilgal, ¿saben qué pasaba? Se hacía ofrenda. Todo eso pasaba en Gilgal. Gilgal tiene un significado espiritual muy grande. Si no lo conocen, hay que buscarlo en la Biblia. Pero en Gilgal fue donde se ungió al rey Saúl. Mucho más adelante de los jueces, obviamente, porque de hecho Saúl fue el primer rey después de haber desechado a todos los jueces. En Gilgal también Saúl fue desechado como rey. Fíjense el significado espiritual que tiene Gilgal en la palabra de Dios. Pero yo quiero darles el significado que tiene hoy para nosotros Gilgal. Y Gilgal para nosotros es Jesús. Porque en Gilgal, ¿qué les dije que hubo? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo primero que hubo en Gilgal? ¿Hubo liberación? Porque se comió la Pascua. Bueno, ¿quién es tu libertador? Jesús, ¿o no? Jesús representa a Gilgal. Jesús es la persona que te libertó. Cuando Él se presenta en Lucas capítulo 4, se presenta en la sinagoga y lee los rollos de la Biblia, dice lo siguiente, ¿lo tenés ahí, Juan? Dice, me mató. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a libertar. Jesús vino a libertar. Si en Gilgal comieron la Pascua, que significa liberación, que significa salida, Jesús es nuestra Pascua también. Jesús es nuestro Gilgal, porque significa que nosotros fuimos libres por Jesús. Tiene ese significado. Por eso yo les decía que la Escritura, que escudriñemos la Biblia, porque es la que da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que ahí hay vida eterna. Por eso Gilgal tiene que ver con Jesús, porque Jesús es nuestro libertador. ¿Qué otra cosa les dije que pasaba en Gilgal? ¿Qué hubo qué? Identidad. ¿Por qué? Porque cuando circuncidaron a los judíos, ¿qué pasó? Les dio identidad, porque había una ley en la antigüedad que decía que todo el que naciera
dentro del pueblo de Israel tenía que ser circuncidado, y de hecho decía que tenía que ser circuncidado al 8º día. Por eso es que cuando era circuncidado, ¿qué pasaba? Tenía identidad. Era judío. Agarraban al pibito, le sacaban el pañal y le decían, circuncidado, este es judío. Era su identidad. Jesús vino a darnos identidad. Dice Efesios 1:6, que en un momento determinado fuimos creados nosotros para alabanza de la gloria de su gracia y hacernos aceptos en el amado. ¿Qué nos dio? Identidad, porque nos dio aceptación. ¿En dónde? En el amado. ¿Quién es el amado? Está con mayúscula. Es Jesús. Jesús nos dio identidad. Él es nuestro amado. Nos hizo aceptos en el amado. Me dio identidad. Efesios 1:13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesús. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Dice eso? Sí, bueno. Dice eso. ¿Qué hizo? Nos selló con el Espíritu Santo. Cuando vos tenés un sello, es identidad. La carne viene con un sello de un frigorífico, viene de un matadero, viene de procedencia, qué sé yo, de María Betty. Entonces sabemos que esa vaca era de María Betty. Tiene identidad, tiene pertenencia. Eso es Jesús. Romanos 8:29, ¿qué dice? El 8:28 es re fácil, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, eso es lo que conforma sus propósitos, son llamados. ¿Qué dice el 29? Porque a los que, me lo cambió, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A través de Jesús nosotros tenemos hermanos, y Él es el primero, Él es el Big Brother, el gran hermano. Pero somos hermanos de Cristo, nos dio identidad, somos familia, tenemos pertenencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa pasó en Gilgal? ¿Qué pasó en Gilgal? ¿Se lo perdieron? Me lo perdí yo, perdón. Hubo provisión. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué comenzaron a comer? El fruto de la tierra. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre nunca o jamás. Y del que de mí bebe no tendrá sed jamás. Jesús es nuestro pan de vida. Jesús significa Gilgal para nosotros. El gran problema que nosotros tenemos es que no lo tomamos a Jesús como eso. Y ahí está nuestro inconveniente. A Jesús nosotros lo tomamos como un supermercado. ¿Está bien? Qué triste que es, ¿no? ¿Cuánta gente toma a Jesús como un supermercado? ¿Qué es el supermercado? Un lugar donde hay un montón de cosas, ¿no? Entonces uno va y agarra y dice, bueno, a ver, necesito esto. Y saco una cosa, saco un kilito de harina, saco un kilito de azúcar, saco 2 yogures, un poquito de leche. A Jesús lo tomo como eso. Como el que me puede dar lo que yo necesito. Pero Jesús no vino a darte lo que necesitas. Jesús vino a libertarte. Jesús vino a darte identidad. Y Jesús vino a hacer tu provisión. Jesús no quiere darte lo que vos querés. De hecho, Jesús no vino para darte lo que vos querés. Él vino a libertarte. Jesús vino para que vos tengas vida abundante. Jesús vino para derramar tu gracia sobre vos. Jesús vino para que vos no te mueras en el infierno. Jesús vino a rescatarte, como dice el apóstol Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Jesús vino, ¿sabés a qué? A revocar el acta del decreto que nos era contraria. Eso era Jesús. Jesús es Gilgal para nosotros. Nosotros a veces tomamos tan a la ligera lo que Jesús puede ser. Tomamos tan a la ligera lo que Jesús puede significar para nosotros, que hasta pisoteo el nombre de Jesús. Como dijo el pastor la semana pasada, pisoteamos la gracia. Total Jesús me perdona. Total Jesús. Jesús es Jesús.
Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Rey de Reyes. Es el Señor de Señores. Jesús es Gilgal. ¿Sabes por qué Ahod se volvió de Gilgal? Y dice que fue a cumplir su propósito. Y acá está el sentido espiritual. Porque Ahod para mí tuvo miedo, fue un cobarde. Pero algo en su cabeza, cuando llegó a Gilgal, lo hizo reflexionar. Cuando llegó a Gilgal, para mí, Ahod dijo, qué tarado que soy, qué idiota. Y se insultó él mismo. Mirá lo que es Gilgal. Porque Gilgal en la época esa ya había ídolos, había estatuas a otros dioses, habían profanado el santuario del Señor. Entonces, Ahod llega y ve todos esos ídolos y dice, porquería de gente que somos nosotros, cómo pisoteamos el nombre de Dios, cómo escupimos su gracia, cómo escupimos su favor, cómo escupimos todo lo que Él hizo por nosotros. Y dicen que cuando estuvo en Gilgal, Él se volvió y fue a cumplir su propósito. Porque para mí, y el Espíritu Santo no estaba en aquel momento, porque el Espíritu Santo vino cuando Jesús fue ascendido, pero para mí el Espíritu del Señor, el ángel de Jehová, algo le dijo Gilgal, le dijo a Ahod, acordate lo que era Gilgal. Le dijo a Ahod esa voz, esa convicción que nosotros hoy tenemos, acordate lo que era Gilgal. Gilgal era tu liberación, Gilgal fue tu provisión, Gilgal te dio identidad. No podés dejar que esto siga así. No podés dejar que todo Israel siga siendo oprimido por alguien que bastardea el nombre del yo soy. Que bastardea el nombre de Jehová de los ejércitos. Vos no podés permitir eso, Ahod. Y Ahod reflexionó y volvió sobre sus pasos. Y ahí le dijo, ¿a quién? A Eglón, tengo una palabra para decirte. Y lo destripó. Y dice que por causa de Ahod y de su juicio, que el pueblo de Israel reposó 80 años de guerras. Y Ahod juzgó a Israel 80 años. Y fueron 80 años donde el pueblo de Israel tenía victoria, tenía paz, tenía provisión, donde tenía identidad, donde su vida estaba sometida al señorío de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, el punto con nosotros es lo siguiente. Y ahí viene nuestra reflexión. ¿Por qué te fuiste de Gilgal? ¿Por qué convertiste a Gilgal en un santuario a los ídolos? Y acá cambia la palabra Gilgal por Jesús. ¿Por qué convertiste a Jesús en un ídolo más? ¿Por qué a Jesús lo rodeaste de cosas que bastardean su nombre? ¿Por qué a Jesús lo rodeaste de cosas que lo insultan? Si Jesús es Jesús, si Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿por qué lo rodeaste de cosas que pisotean su nombre? ¿Por qué rodeaste a Jesús de cosas que parecen buenas, pero en realidad están metiendo ídolos en el santuario? ¿Me voy explicando? A veces soy corto de palabras y no llego a contactar con ustedes, quizás. Pero la idea es que entendamos lo siguiente. Si vos no te pones a cuenta con Jesús y reconoces que Él es Gilgal en tu vida, vos vas a ser una persona sometida bajo reyes externos hasta que encuentres nuevamente a Jesús en el Gilgal. ¿Querés saber por qué tu vida está como está? Fíjate cómo está el Gilgal. ¿Querés saber si tu vida está arruinada? Fíjate cuántos ídolos metiste en el Gilgal. ¿Querés saber por qué tu familia está destruida? Fíjate los ídolos que metiste. Fíjate a quién dejaste entrar a Gilgal. Fíjate qué altares levantaste. ¿No?
A veces nosotros le echamos la culpa a otras personas, pero quienes pisotearon Gilgal fue el mismo pueblo de Israel. Si nosotros pisoteamos nuestro Gilgal, que es Jesús, no podemos esperar que Jesús nos bendiga. Vos no podés esperar que Jesús te bendiga si vos tenés a Gilgal lleno de ídolos. Cosas buenas aparentes. Puede ser la familia, pero si vos idolatras de tu familia, estás en un problema. Puede ser el trabajo, pero si idolatras al trabajo, estás en un problema. Puede ser un hobby, pero si idolatras al hobby, estás en un problema. Puede ser un político, y si idolatras al político, estás en un problema. El único que tiene que ser venerado en Gilgal es Jesús. El único que tiene que ser venerado en tu vida es Jesús. Todos tenemos un Gilgal acá adentro, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora, es hora de que restaures el altar que en algún momento levantaste cuando te encontraste con Jesús después de haber sido libertado. Después de haber recibido la liberación de Jesús y que vos levantaste un altar, es hora que lo restaures a ese altar. Es hora que restaures lo que está en tu vida. Si vos sabías que tenías un propósito y hoy no lo podés seguir adelante, no podés ir adelante porque el propósito no lo estás cumpliendo porque estás desenfocado, volvé al Gilgal, volvé a donde en algún momento estuviste y adorabas a Dios y recibiste la provisión de Dios, la identidad de Dios. Volvé ahí, recapacitá, reflexioná, enojate con lo externo a Dios y volvé a cumplir tu propósito como hizo Ahod. Amén. Pónganse de pie, por favor, un poquito. Cierren todos los ojos. No nos da el tiempo para que podamos ministrar, pero sí quiero que hagas una autoministración vos. Y que si realmente tenés que volver a tu Gilgal, tenés que restaurar ese altar, tenés que volver a estar con Dios, tenés que volver a ese lugar de encuentro con Jesús, levantá tu mano y decirle: Señor, yo necesito restaurar ese Gilgal. Necesito restaurar ese lugar que era santo, que era tan puro para vos, tan simbólico. Decile a Dios: Señor, restaure el Gilgal hoy. Restaure ese lugar tan perfecto que vos habías hecho. Ese punto neurálgico donde se juntaban tus escuadrones. Restaura tu vida. Restaura el Gilgal. Fíjate cuando empezaste a poner ídolos en tu vida. Cuando empezaste a desenfocarte de Dios. Cuando empezaste a irte tras dioses ajenos. Y volvé de ahí. Tenés que volver de ahí. Tenés que volver de ese lugar. Hace que Gilgal, Dios sea glorificado otra vez. Que Dios sea glorificado nuevamente en tu vida. Hacé hasta lo imposible para que tu vida tenga un altar a Dios ahí.